Bienvenidos al podcast del movimiento. Hoy vamos a hablar de un viaje que empieza en la cima del mundo y termina en la oscuridad. El hilo conductor de esta historia es un tren, el tren de alta velocidad, el AVE, que una vez fue el orgullo de España. Fue un martes, 21 de abril de 1992, cuando el primer AVE con pasajeros salió de Madrid hacia Sevilla. España brillaba. Era el año de las Olimpiadas en Barcelona y de la Expo Universal en Sevilla. Mostrábamos al mundo una nación moderna, preparada para un despegue económico sin precedentes. Y para eso, la ambición era apostar fuerte por las infraestructuras, que son las venas y arterias que cohesionan un país y sostienen su crecimiento. El AVE se convirtió en el símbolo de la mejor España. Su puntualidad, su calidad, su fiabilidad eran legendarias. Tanto que, en 2010, nuestros trenes se coronaron como los más veloces del mundo y los segundos más puntuales, solo por detrás de Japón. Un hito increíble. Desde aquel estreno en el 92 hasta ese récord mundial, la economía española vivió dos fases muy distintas. Primero, un desarrollo sólido, en la época de Aznar, marcado por las privatizaciones. Después, un crecimiento descontrolado, impulsado por la burbuja del ladrillo, con José Luis Rodríguez Zapatero al mando. Y lo que vino después, todos lo recordamos. España se hundió en una doble recesión y batió otro récord, esta vez mucho más triste. 6,2 millones de parados a principios de 2013. Pero incluso en esos años tan duros, podíamos seguir sacando pecho de nuestros trenes. En 2017, los AVE volvieron a ser los segundos más puntuales del mundo, pisándole los talones a Japón. Poco después, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Y a partir de ahí, amigos, comenzó el declive. La alta velocidad española tocó fondo en una tarde trágica, el 18 de enero de 2026. En la misma línea que se construyó para la Expo, 45 personas perdieron la vida. Todos los indicios apuntan a un fallo en la vía. Esa tragedia no es un hecho aislado. Es el símbolo de un deterioro galopante, de un desgaste que afecta a todas las infraestructuras de España. Y el problema no se limita a los trenes, se extiende a la red eléctrica, a las carreteras, incluso a nuestros hospitales y centros de salud. Todas estas deficiencias apuntan a una causa central: la gestión política de los recursos básicos. Un exalto cargo que conoce muy bien las empresas públicas lo dice sin rodeos. Sufrimos un deterioro de las infraestructuras impropio de un país desarrollado. Tenemos un problema sistémico. En menos de 9 meses, la imagen que hemos proyectado al mundo es la de una fragilidad alarmante. El 28 de abril de 2025, el país entero se quedó a oscuras por un apagón masivo. La noticia fue portada en The New York Times. Y 265 días después, la prensa internacional volvía a hablar de nosotros, esta vez por una tragedia ferroviaria en un país que recibe 94 millones de turistas al año. Estos dos eventos, el apagón y el accidente, tienen en común el mal estado de las infraestructuras del Estado y, sobre todo, su gestión. En el caso del apagón, las compañías eléctricas lo tienen claro. Faltó anticipación por parte del operador del sistema, presionado por una decisión política muy concreta: la apuesta ciega por las renovables, mientras se despreciaban otras fuentes como la nuclear o el gas. Y lo más increíble es que ni siquiera el bochorno de dejar a un país entero sin luz sirvió para que el gobierno reconsiderara su postura sobre las centrales nucleares, que ahora cuentan con el apoyo explícito de Bruselas. Al contrario, desde Moncloa se mantiene la guerra contra los combustibles fósiles, con ataques directos a empresas como Repsol, y se ha respaldado una bajada en la retribución de las inversiones que las eléctricas hacen en las redes. Esta última decisión, según las propias empresas, no solo anticipa más problemas en el sistema, sino que también ahuyenta a las grandes tecnológicas. Gigantes como Google, Amazon o Microsoft necesitan instalar centros de datos, y para eso requieren muchísima energía, y sobre todo, conexiones fiables. ¿Quién va a invertir aquí si no se garantiza el suministro? Según un informe de AELEC, la asociación que agrupa a Iberdrola
Endesa y Naturgy, el 83,4% de las infraestructuras de transporte de electricidad están saturadas. Lo llevan advirtiendo desde hace meses. La congestión impide conectar nueva demanda. Y mientras tanto, ¿qué hace nuestro vecino? Portugal, mucho más práctico, ha elevado la retribución de la inversión en sus redes, no solo para garantizar el servicio a sus ciudadanos, sino para atraer esas inversiones tecnológicas que podrían estar huyendo de España. Es una cuestión de visión de futuro. Algunas fuentes empresariales achacan estas decisiones no solo a una falta de capacidad de gestión, sino a una idea muy arraigada en el ADN de la coalición de gobierno: la creencia de que las empresas energéticas se forran. El propio presidente del gobierno llegó a llamar señores del puro a sus directivos. Esta visión sesgada se extiende también a las empresas de obra civil. Y, casualidad o no, la red española de carreteras también presenta deficiencias alarmantes. La Asociación Española de la Carretera advirtió en un informe reciente que el 52% de nuestras vías tienen deterioros graves. El número de carreteras en mal estado se ha triplicado desde 2022. La causa es evidente: falta de inversión. Para revertir la situación, harían falta más de 13.000 millones de euros. Y si hablamos de infraestructuras básicas, no podemos olvidar el sistema sanitario. Salvando las distancias, es otro ejemplo de dejadez. La OCDE calcula que España invierte por habitante un 20% menos que la media de la Unión Europea. Los centros médicos y los hospitales también son infraestructuras. Y todos vemos las consecuencias: colas de pacientes, listas de espera interminables. Lo más frustrante es que esta falta de respuesta no se debe tanto a la escasez de fondos como a la ineficiencia de la gestión política. Los problemas están identificados, pero falta anticipación. El Instituto de Estudios Económicos asegura que nuestro país tiene un capital acumulado en infraestructuras por habitante un 25% inferior al de la Unión Europea. Y nos recuerdan algo fundamental: para que un país avanzado siga creciendo y creando empleo, necesita un alto nivel de capital en infraestructuras. Dicho de otro modo, la inversión en crear nuevas infraestructuras y en mantener las que ya tenemos debe ir de la mano del crecimiento económico y demográfico. En España ha ocurrido justo lo contrario. Según el INE, desde que gobierna la coalición actual, la población ha aumentado en 3 millones de habitantes y el PIB ha crecido, pero las infraestructuras no lo han hecho al mismo ritmo. Hay dos factores que han influido. El primero, la odisea que ha vivido Pedro Sánchez para gobernar. El líder socialista solo ha conseguido aprobar 3 presupuestos generales del Estado desde que llegó al poder. Y sin presupuestos actualizados es imposible adaptar el gasto público a la realidad de cada momento. El segundo factor tiene que ver con las prioridades de gasto. Porque dinero ha habido. Especialmente desde 2021, cuando la Unión Europea puso sobre la mesa 140.000 millones de euros en fondos Next Generation. Pero el Ejecutivo ha tenido enormes dificultades para ejecutar esas ayudas y, de hecho, ha renunciado directamente a la parte de los préstamos. En su lugar, se ha optado por agrandar la bolsa de ayudas y subvenciones directas a una parte de la población, engordar la estructura del Estado y repartir fondos a Cataluña a cambio de oxígeno político. Aquel ave que partió de Madrid a Sevilla en 1992 abrió el camino a un país más conectado y moderno. Fue el símbolo de una España que miraba al futuro con ambición. Pero las decisiones políticas adoptadas desde 2018 nos han llevado por un camino muy diferente, contribuyendo a que hoy seamos un país menos desarrollado de lo que aparentamos. La historia del AVE es la metáfora de un país que un día fue el más rápido del mundo, pero que ahora corre el riesgo de descarrilar por falta de mantenimiento. Te agradezco mucho tu atención. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y apoyar el canal para que podamos seguir trayendo más contenido como este. Hasta la próxima.